¿Qué vamos a encontrar en esta guía? Bueno, esto es un guía burros para los que ya son autónomos, pero también para el que esté pensando en ser autónomo o simplemente el que quiera conocer cómo funciona el sistema de los autónomos en España. ¿Crees que los emprendedores están formados en materia fiscal y laboral? ¿Le dan la suficiente importancia? La verdad es que en general nuestra cultura empresarial es bastante baja, deja mucho que desear, y es que en el sistema educativo no se contempla todo este tipo de formación. Personalmente y desde la asociación que presido hacemos mucho hincapié en lo importante que es la formación para poner en marcha cualquier negocio. Hay que tener en cuenta que sin formación todavía es un poquito más difícil que nuestros proyectos, que nuestros negocios puedan terminar con éxito. Si decido hacerme autónoma, ¿qué ventajas tengo? Bueno, ser autónomo efectivamente tiene una serie de ventajas frente a un trabajador por cuenta ajena. Somos libres teóricamente de disponer de nuestro tiempo, de coger unos trabajos sí, otros no, y bueno, vamos a pagar por el beneficio de nuestra actividad. Siendo asalariado, pues ciertamente pagamos impuestos por todo lo que ganamos. Aquí hay una serie de gastos que nos podemos deducir debido a la actividad que estamos realizando. Es una figura totalmente diferente. De hecho, la figura del autónomo se crea para ese empresario individual, aunque muchas veces socialmente tendemos a confundirlo con el autoempleado, que debería ser bueno, un sistema con otras condiciones. Ser autónomo lo que nos va a permitir, como decía al principio, es organizar nuestro tiempo, organizar nuestra facturación, nuestro dinero, y ser un poco más independiente de lo que son las grandes corporaciones. Ok, estoy convencida. ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero que hay que hacer es asesorarse convenientemente de cuál va a ser nuestra actividad, qué implica ser autónomo, porque desde el principio que nosotros nos vamos a dar de alta como autónomos, pues vamos a adquirir una serie de obligaciones, importante, una serie de obligaciones que no terminan cuando nos damos de baja, sino que son obligaciones que pueden persistir en el tiempo, incluso cuando nos hemos dado ya de baja en la actividad. Tenemos que saber qué actividad es la que vamos a realizar, qué epígrafe es el que nos va a afectar, qué sistema de cotización es el que mejor se adapta a nuestras necesidades y qué modelo de tributación nos permite la ley y cuál nos conviene más. Luego hay un montón de decisiones que tenemos que tomar y que tendremos que analizar, mi consejo, siempre con un experto que nos pueda llevar de la mano y hacer las cosas bien desde el principio, para luego pues no tener que arrepentirnos de decisiones que no hayan sido del todo correctas. ¿Y cuánto me va a costar a mí ser autónoma? Bueno, pues ser autónomo no tiene un coste fijo. Estamos hablando, por un lado, lo que serían las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahí sí que tenemos que tener en cuenta que ganemos dinero o no ganemos dinero, desde el minuto 1 vamos a tener que cotizar a la Seguridad Social. Estamos hablando que la cotización mínima está en torno a los 270 euros al mes. Sí que es verdad que con la bonificación de la tarifa plana de 50 euros podemos estar durante 6 meses pagando 50 euros en vez de los 270 habituales, pero debemos saber que la cotización mínima son esos 270 euros. Después los impuestos los vamos a pagar en función, por ejemplo, la retención del IRPF en función del beneficio. Si tenemos beneficio pagaremos IRPF, si no tenemos beneficio, tenemos pérdidas, no pagaremos IRPF. Y el IVA en función de la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, con lo que dependerá de nuestra actividad. Pero sí que es verdad que el autónomo, para cualquier actividad que quiera realizar, pues puede tener una serie de gastos que tiene que contemplar, desde el alquiler de la tienda, si es un comercio o una oficina, una línea de teléfono, una ADSL, la propia gestoría para que le lleve los temas contables y fiscales, un teléfono móvil para atender a los clientes, una página web. Hay muchos gastos que tenemos que contemplar a la hora de poner en marcha cualquier negocio, en este caso un negocio de un empresario personal o un empresario individual, que realmente es lo que es un autónomo. ¿Qué gastos podré deducirme? Bueno, lo que dice la ley es que el autónomo puede deducirse todos esos gastos necesarios para la realización de su actividad. Y aquí, pues como pasa mucho en el modelo de
de los autónomos está un poco sujeto a interpretación. Hay quien interpreta que, por ejemplo, el teléfono móvil que utilizamos para trabajar, pues es un gasto que nos podemos deducir en la actividad, pero también, por otro lado, cuando tengamos una inspección de Hacienda, el inspector nos puede decir que también utilizamos ese teléfono para nuestra vida particular y no permitirnos deducirnos el 100%. Por eso es muy importante tener claro para nuestra actividad qué gastos son los que nos podemos deducir y en qué condiciones, y no ir más allá de esa frontera, porque ante una inspección de Hacienda pues podemos tener problemas, multas y sanciones, en definitiva. La regla fundamental: aplicar solo deducción a los gastos que claramente son necesarios para realizar nuestra actividad. ¿Y puedo empezar a facturar como autónoma antes de darme de alta? No. Lo que dice la ley es que para facturar tenemos que estar dados de alta en Hacienda, pero también tenemos que estar cotizando en la Seguridad Social, en el RETA, como autónomos, ya que estamos realizando una actividad de manera habitual y, bueno, pues con un fin lucrativo, con lo que antes de facturar nos tenemos que dar de alta tanto en Hacienda como en la Seguridad Social. Si bien es cierto que podemos preparar nuestro negocio sin estar dados de alta como autónomos, podemos cerrar un contrato de alquiler de unas oficinas, podemos hacer una obra en un local y justo en el momento en el que vamos a empezar la actividad, darnos de alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Esto es algo que se hace muy habitualmente para no incurrir en gastos como el pago de la cuota de la Seguridad Social antes de tener la posibilidad de generar ingresos. ¿Y como lugar de trabajo podría dar de alta mi vivienda habitual? Sí, es una opción que toman muchos autónomos, que es utilizar su vivienda habitual como lugar de trabajo, y lo que sí tendremos que declarar es qué tanto por ciento de la vivienda está afecto a nuestra actividad. Declararemos, imaginemos que es un despacho dentro de la vivienda, que consideremos que es el 30% de la misma. Pues tenemos que declararlo así en Hacienda y se nos permitirá deducirnos parte de los gastos generales de nuestra vivienda en esa proporción, en ese 30%. Hasta ahora la ley o la inspección o el criterio de la administración lo que recoge es que para poder deducirnos esos gastos generales pues hay que tener contratos especiales, por ejemplo, de la luz solo para la actividad, etcétera, etcétera. Con la nueva ley lo que se está intentando es llegar a un acuerdo para que sea el 30% de los gastos generales sin la necesidad de nuevos contratos, que hace muy difícil que realmente un autónomo pueda deducirse 100% los gastos que realmente está utilizando de su propia vivienda para realizar su actividad. ¿Podría contratar a mi hermano en el régimen general? Bueno, no, el autónomo no puede contratar familiares en primer grado, los tiene que contratar como autónomos dependientes y van a trabajar habitualmente dentro de la actividad. Y bueno, pues es una figura de autónomo un poco especial, en la que es el autónomo principal el que paga las cotizaciones de la Seguridad Social del autónomo familiar y se hace cargo de todos los impuestos y las retenciones que tiene que pagar, pero no iría al régimen general y no tendría una nómina como son las habituales, con su retención de IRPF y su derecho a paro. Sería una figura especial. ¿Qué beneficios tengo por maternidad? Bueno, ahora mismo lo que dice la ley es que bueno, pues se tiene derecho a la baja por maternidad, igual que cualquier otro trabajador por cuenta ajena. El problema ahora mismo es que hay que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social, con lo que, aunque no estemos trabajando y no estemos facturando, con lo que no tenemos ingresos, tenemos que seguir pagando nuestra cuota a la Seguridad Social. La nueva ley de reforma urgente del trabajo autónomo recoge esta medida para bonificar el 100% de la cuota de autónomos para las bajas por maternidad y por paternidad. Pero todavía no tenemos la ley aprobada, está pendiente de aprobación en el Senado. Esto será un gran avance para los autónomos. ¿Y qué cobraré cuando me jubile como autónoma? Bueno, pues esto es una pregunta muy interesante porque la mayoría de la gente piensa que el autónomo tiene peores condiciones en la jubilación y no tiene por qué ser así. Lo que sí es cierto es que el autónomo
va a recibir una pensión en función de lo que cotice. Y es verdad que el 90% de los autónomos cotizan por la base mínima, con lo que su pensión será la mínima o la más ajustada a ese importe por el que está cotizando. Una buena planificación del autónomo puede llevarle a ir cada vez pagando una cuota mayor a la Seguridad Social para garantizarse la máxima pensión cuando termine su vida laboral. Pero estamos hablando de un tema de planificación y no de unas condiciones peores que las que pueda tener un trabajador por cuenta ajena. Hay que recordar que en el caso del autónomo, la cotización a la Seguridad Social la paga él mismo, de sus propios ingresos, no como cuando hablamos de trabajadores por cuenta ajena, que es la empresa la que paga la cotización en nombre del trabajador. Si tengo problemas, ¿podría pedir un aplazamiento para pagar la cuota de autónomos? Actualmente la cuota de autónomos, si no se paga en el momento, tiene una penalización del 20%. Si al día siguiente de tener la obligación no hemos pagado nuestra cuota de la Seguridad Social, directamente nos va a llegar con un recargo del 20%. Es cierto que la nueva ley de reformas urgentes de los autónomos se ha añadido la posibilidad de que el primer mes solo produzca, digo solo entre comillas, un recargo del 10%. Una vez que ya hemos impagado, sí que se puede negociar con la Seguridad Social, bueno, pues una suerte de aplazamiento que nos permita poder pagar, pero con intereses y con una sanción, un recargo, en este caso del 20%. ¿Y en qué epígrafe del IAE tengo que darme de alta? Bueno, hay una serie de epígrafes que recogen todas las actividades que podamos pensar y, bueno, algunas que son comodín y que sirven para diferentes actividades que todavía no tengan un epígrafe específico. Es muy importante que ese epígrafe lo elijamos correctamente. Es verdad que en Hacienda nos van a poder asesorar en el epígrafe en el que pueda encajar nuestra actividad, pero como siempre recomendar que sea un experto el que mire qué epígrafe es el que mejor se adapta a nuestra actividad y que mejor pueda servirnos a la hora de pagar los impuestos justos, no pagar de más o elegir el sistema de tributación que más nos interese. ¿Y a qué prestaciones sociales tengo derecho como autónoma? Bueno, el autónomo tiene las mismas prestaciones sociales prácticamente que un trabajador por cuenta ajena. Hay algunos detalles que estaban por solucionar, la nueva ley los soluciona, como puedan ser, por ejemplo, los accidentes hacia el trabajo, que el autónomo no los tenía contemplado, pero el resto, tanto asistencia sanitaria como el tema de las pensiones, etcétera, etcétera, cada vez más pues, los permisos por maternidad, todo tiende a equipararse y para que el autónomo tenga las mismas prestaciones que tiene un trabajador por cuenta ajena. Es cierto que no tiene derecho al paro, pero eso no es una prestación de la Seguridad Social, sino que lo que es Seguridad Social, lo que se está atendiendo es a que se tengan exactamente los mismos derechos un trabajador por cuenta ajena que un trabajador autónomo. El guía burros de los autónomos está actualizada con la nueva ley de reforma del trabajo autónomo. Como presidente de ANEREA, una asociación dirigida a los autónomos, ¿cuál es su análisis? Pues sí, el guía burros hemos querido tenerlo actualizado con la nueva ley de reforma urgente del trabajador autónomo, aunque todavía no está definitivamente aprobada y queda un trámite en el Senado. Pero todas las medidas que ya se han aprobado con consenso en el Congreso van a ser aplicadas y realmente en algunos aspectos son cambios importantes y significativos, dando respuesta incluso a reivindicaciones históricas del colectivo de los autónomos y que van a cambiar de manera importante la manera que tiene de interactuar el autónomo con la administración. Se han conseguido cosas importantes como aumentar esa bonificación de 50 euros de 6 meses a un año, mayores prestaciones en bajas de maternidad, consiguiendo la bonificación total de lo que son las cotizaciones a la Seguridad Social. Hablábamos antes, por ejemplo, todo el tema de incluir esos accidentes hacia el trabajo dentro de las coberturas. Estamos hablando de intentar suavizar un poco los recargos por impago en las cuotas de la Seguridad Social. Una reivindicación histórica como es la cotización por días en la Seguridad Social,
tenemos que recordar que hasta ahora, y a fecha de hoy, un autónomo cotiza meses enteros, aunque solo esté trabajando 2 días. Bueno, pues esto es una reivindicación histórica del colectivo que parece ser que va a quedar resuelta. Es cierto que también habrá que salvar ciertos problemas técnicos, pero una vez que el Congreso lo ha aprobado, suponemos que la Administración se dará prisa para adaptarse a este nuevo modelo. Hemos querido contar ya con esa información dentro del Guía Burros y esperamos que en los próximos meses sea ya una ley definitiva de la que podamos todos los autónomos beneficiarnos en la parte que nos corresponda. Será bueno para el colectivo de los autónomos y por lo tanto será bueno para la sociedad en su conjunto. Tenemos que recordar que los autónomos en nuestro país generan la mayor parte de la riqueza y 1 de cada 4 empleos, con lo que todo lo que se pueda hacer desde la Administración para mejorar las condiciones de los autónomos directamente es una mejora que vamos a conseguir para el resto de la sociedad y para la generación de riqueza.